Hola bartenders, hoy vamos a preparar una gaseosa de jengibre. Bueno, acá tenemos un jengibre, lo tenemos que pelar, vamos a necesitar unas botellas plásticas, obviamente azúcar y también un pelador, una cuchara para pelar. Lo primero que vamos a hacer es proceder a pelar, cortar trocitos de jengibre, cortarlo en pedacitos, trocitos más pequeños, aproximadamente unos 50 gramos, 100 gramos, 30 gramos, eso es al gusto. Yo recomiendo, como para empezar, unos 30, 50 gramos está bien. Una vez que tenemos pelado y cortado en trocitos el jengibre, lo introducimos dentro de la botella, pero también vamos a introducir unas cascaritas de naranja y una cascarita de limón. También un clavito de olor y una semilla de cardamomo. El clavito de olor, la semilla de cardamomo y las cáscaras cítricas le aportan ese aroma cítrico y de sabor especiado, refrescante y muy aromático a nuestra gaseosa de jengibre. Una vez que introducimos todos nuestros ingredientes, también agregamos 2 o 3 cucharaditas de azúcar. Eso siempre es al gusto. Una vez que agregamos todos los ingredientes, incluida el azúcar, agregamos agua. Lo que tenemos que hacer es agregar aproximadamente la mitad o un poco menos de 3/4 de agua, en lo posible potable y sin cloro. Una vez que agregamos todos los ingredientes, incluida el azúcar, agregamos agua. Lo que tenemos que hacer es agregar aproximadamente la mitad o un poco menos de 3/4 de agua, en lo posible potable y sin cloro. Tapamos, cerramos bien herméticamente, batimos un poquito y volvemos a abrir un poquito la tapa. Aplastamos nuestra botella de agua mineral vacía, por supuesto, con todos los ingredientes y el agua. Ese aplastamiento es porque después se va a hinchar, pero bueno, eso se lo cuento después. Ahí la muestro. Dejamos reposar de 3 a 7 días, una semana en lo posible. Una vez que dejamos reposar durante aproximadamente 7 días, pueden ser 5, eso depende de la temperatura de ambiente del hogar. Acá estoy en la Patagonia y por lo menos fueron unos 7 días. 2 semanas después. Vamos a ver cómo nuestra botella está hinchada. Vamos a proceder a destaparla para escuchar el gas. La botella estaba hinchada porque quiere decir que se concentraron los azúcares y generó gas carbónico. Por lo tanto, nuestra gaseosa de jengibre ya está preparada para servir. La servimos en un vaso, la degustamos, la probamos y sabe deliciosa, exquisita. Ahora vamos a tomar un gin con ginger, un gin tonic con gaseosa de jengibre. En este caso no tenía hielo, pero las bebidas estaban frías. Así que ponemos un poquito de gin para probar, un gin artesanal. Y servimos nuestra gaseosa de jengibre o nuestra gaseosa de ginger para probar cómo queda. Y le va a dar un toque especial, un toque aromático, un toque delicioso. Recuerden que depende de la relación de azúcar que le pongan, va a ser más dulce o un poquito más cítrica o natural. Bueno bartenders, así se prepara una gaseosa de jengibre artesanal, casera, hecha en casa. Hay otras opciones, otros métodos, pero esta es la manera más fácil, más simple y más rápida de elaborar, de preparar una gaseosa de jengibre, que podemos tomar con gin, con vodka, con otro tipo de destilados. Así que bueno, espero que les haya gustado. Abajo les dejo la receta con la descripción y todo el proceso, así que bueno,
No olviden suscribirse, darle like y bueno, saludos para todos. Chau, chau.